En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista en esta semana es Expovinos, que regresa después de 2 años de haber estado confinado como todos nosotros en medio de la pandemia, regresa a la presencialidad y regresa en su edición número 17. Tenemos con nosotros a Mateo Jaramillo, quien es el negociador nacional de vinos y licores del Grupo Éxito. Bienvenido, Mateo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué se siente volver a la presencialidad con Expovinos? Realmente hay unas expectativas grandes. La feria, llevamos 2 años que realmente, digamos que se extrañó la feria. Tuvimos una feria híbrida que nos ayudó mucho a afianzar el tema del consumo en el hogar, que también era, digamos, que una de las tareas que teníamos desde el grupo, pero digamos que hay una expectativa grande. Yo sé que los visitantes a la feria, los acostumbrados en las ferias anteriores, están esperando la feria y realmente digamos que el nivel de expectativa es alto. Hay gente que piensa, Mateo, que la pandemia lo que hizo fue contraer la categoría de los vinos, contraer el alcance del negocio de Expovinos, y resulta que, como muchas otras actividades, la gente se quedó en la casa y empezó a desarrollar hábitos distintos. ¿Cómo fue durante la pandemia Expovinos? Digamos que la categoría, a diferencia de, digamos que fue una de las beneficiadas dentro del tema de la pandemia, nosotros, digamos que un consumo que se hacía en restaurantes, en hoteles, se trasladó al hogar, y eso hizo que hoy, digamos que en Colombia, después de 3 años, en 2019 teníamos un consumo per cápita de 0.75 litros, que estamos hablando de una botella por persona, hoy estamos hablando de 0.9 litros. Entonces realmente tuvimos un incremento de 150 mililitros en 3 años, que es un crecimiento importante, y esto se afianzó porque ya cuando hablamos que hoy en 2022, digamos que tenemos una gran normalidad después de la pandemia, estamos hablando de que el consumo sigue y hoy tenemos inclusive crecimientos todavía en la categoría. 0.9 litros el consumo per cápita al año hoy en Colombia de vinos. Yo quiero poner un poquito en contexto esa cifra porque estaba revisando cuando arrancó Expovinos, estamos en la edición número 17, el consumo era casi la 9ª parte de lo que es hoy per cápita en Colombia. Han hecho una labor ustedes de penetración que muestra resultados. Sí, realmente hoy desde el grupo también tenemos una oferta. Hablamos de más de 1.600 referencias y tenemos inclusive productos de entrada desde 14.900 pesos. Entonces digamos que tanto Expovinos como Educador y nosotros como desde el portafolio que estamos trayendo a Colombia, también nosotros como importadores también, digamos que hemos hecho una tarea importante para que Colombia, digamos que esté entre los países con mayor crecimiento per cápita en la región. Y habrá gente que dice, bueno, no, pues si ya se multiplicó por 9 en estos 17 años, eso debe estar difícil alcanzar el techo. Portugal, 50 litros per cápita al año, ¿es como el país donde más consumo hay en el mundo? Así es, Mauricio, pero realmente son países que digamos que desde toda su cultura, desde tiempos atrás, digamos que siempre han tenido ese consumo dentro de sus raíces. Entonces digamos que aquí en Colombia tener un consumo del 0.9, siendo un país que no es productor, porque también hablamos que Portugal es un país productor, Chile, Argentina, son países productores, nosotros digamos que como país no productor hemos tenido un desempeño muy bueno dentro de la región que estamos ubicados. Bueno, Mateo, esta edición de Expovinos tiene unos rasgos, unas circunstancias específicas y unos rasgos específicos. Empecemos por los rasgos. Aquí hay por una parte, un vino vegano, que es este, tú me corregirás, aquí está el sello de vegano, como muchas otras categorías, está en franca expansión en este momento. Y ¿qué es un vino vegano? No se le ocurre que todos los vinos son como veganos, no se le ocurre que un vino sea de producto de animales, etcétera, etcétera. Los vinos veganos y los vinos orgánicos, digamos que no son nuevos en el país, ingresaron más o menos en el 2016-2017 y han tenido un crecimiento un poco lento, digamos que es un segmento todavía pequeño. En las ventas del grupo nos pesa el 1%, digamos que todavía tiene mucho por crecer, pero cuando hablamos de un vino vegano exclusivamente es durante el proceso, la fabricación del vino, se utilizan elementos que son de origen animal. En este caso, digamos que el proceso de la clarificación se utiliza el huevo, que por ende, digamos que limita o hace que los vinos no puedan ser veganos. Ya para estos vinos, digamos que se utilizan otras alternativas que en altos niveles proteínicos que no, digamos que no tienen todo el tema del origen animal como tal. Entonces, en un vino convencional se clarifica con huevo. En este vino se están usando otros clarificadores de arcillas, etcétera. De arcillas y demás, que son con altos niveles de proteína, que al final es lo que genera la precipitación de esos sedimentos.
Mateo, la gente oye estas noticias y se anima y se entusiasma, pero pasa a leer un periódico y oye, uy, la devaluación, la inflación, mejor dicho, eso va a ser imposible. ¿Cómo está el tema de los precios de los vinos hoy en Colombia con la devaluación, con la inflación? Nosotros desde el Grupo Éxito hemos tratado de controlar mucho el tema del crecimiento de los precios. Sabemos que es una categoría que se ha visto muy afectada desde años atrás porque digamos que hemos tenido unos cambios en el tema impositivo que digamos que ha afectado algo, pero podemos decir que hoy los precios están muy estables en términos generales. Ahora, obviamente habrán de pronto algunas referencias que sí van a tener algunos cambios, pero digamos que el gran portafolio o el 80% del portafolio del Éxito podemos hablar que sigue teniendo los mismos precios que ha manejado en años anteriores. O sea que ustedes están absorbiendo ese efecto de evaluación, ese efecto de inflación, no lo van a absorber los consumidores, no lo van a absorber los amantes del vino. Una pregunta para terminar, Mateo. Decíamos que esta es la edición número 17. Cuando se celebró la edición número 1 de Expovinos, el consumo per cápita en Colombia era 0,1 litros per cápita al año. Ya vamos en casi 1 litro per cápita al año. ¿Cuál es el consumo per cápita? ¿Cuál es el consumo de este cápita? Es decir, de Mateo Jaramillo al año en vino. No, yo creo que nosotros al final, o yo como digamos que como miembro de la categoría, siempre hay que tener pues como una botellita semanal. Entonces podemos estar hablando de que son cuatro botellitas al mes. Rompió el récord de los portugueses, pero hay que entender, es el director nacional de vinos y licores del Grupo Éxito, entonces no faltaría más que hiciera la labor a medias. Sí, claro, hay que conocer la categoría. Entonces, del 11 al 14 de agosto en Corferias, en Bogotá, Expovinos vuelve a la presencialidad. Y gracias, Mateo Jaramillo, por haber estado con nosotros. Mateo, el director de vinos y licores del Grupo Éxito en Colombia. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y los esperamos a todos en Corferias del 11 al 14.